Empecemos entonces, amadas hermanas. Buenas tardes para todas. Vamos a la continuación del estudio que iniciamos la semana pasada. Hablábamos acerca de la mujer genuina y vamos a repasar los puntos que vimos. Hablamos de que la palabra genuino significaba linaje. Hablamos de que una mujer genuina reconoce y obedece la voz de Dios, que una mujer genuina se alinea a la palabra de Dios, define correctamente sus prioridades, es instrumento de honra para Dios, permanece fiel a Dios, es una mujer que conquista. Hasta allí vimos la semana pasada. Entonces vamos a continuar con el punto número 8. Y es que una mujer genuina depende totalmente de Dios. Es muy probable, amadas hermanas, que hayamos escuchado o leído este pasaje en Primera de Tesalonicenses 5:17, que dice, orad sin cesar. Nos anima precisamente a orar sin cesar, constantemente, sin reposo. Pero realmente entendemos la importancia de lo que esto significa para nosotras como cristianas. Todos los días desde que nos levantamos, amadas, enfrentamos el hecho de que tenemos que tomar muchas decisiones de cosas muy básicas y sencillas y algunas un poco más complicadas. Pero no hay duda que esas decisiones que tomemos al inicio del día van a definir el resultado de lo que queremos lograr cada día. Así también van a tener influencia en el entorno en el que nos encontremos en ese momento. Entonces, para tomar estas decisiones acertadas y para que todas las cosas o la mayoría de las cosas nos puedan salir bien, nos salgan de la manera adecuada, necesitamos buscar esa dirección de Dios en todo momento. Él nos creó, amadas, y por ende sabe qué es lo más conveniente para nosotras. Dios puso en nosotras esa necesidad de comunicarnos con Él. Él siempre ha querido tener una relación con nosotras y con todos sus hijos. Y pues tenemos que tener claro que sin una buena comunicación no puede haber ningún tipo de relación, ni familiar, ni de pareja, y menos con Dios. Entonces, conversar con Dios debe ser nuestra prioridad cada día. Recordemos que hablamos de que la mujer genuina sabía establecer sus prioridades y esta es una de las prioridades que tenemos que establecer, la comunicación. Cuando nos acercamos a Dios en oración, le estamos dando a entender que necesitamos de Él, que dependemos de Él. Su palabra nos enseña desde Génesis hasta el final la importancia de lo que es tener una relación íntima con Dios. Y esta definitivamente se cultiva cada día. Hombres y mujeres, cuando vemos los ejemplos en la Biblia, estos hombres y mujeres que depositaron su confianza en Dios fueron bendecidos en su momento y en todas las cosas que hacían. Pero también vemos ejemplos de hombres y mujeres que no pusieron su confianza en Dios y de todas maneras también cosecharon consecuencias negativas. De repente, pues pretendieron que sus vidas las podían dirigir sin tomar en cuenta a Dios. Y esto les trajo consecuencias malas. Justamente si Jesús, siendo Él el Hijo de Dios, Él también necesitaba orar. Oraba a su Padre en todo momento. ¿Qué nos puede quedar para nosotras? Debemos tener esa comunión cada día. En el punto número 9, encontramos que una mujer genuina hace la voluntad de Dios.
No sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi caso sí, alguna vez me he preguntado, bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y pues cuando queremos hacer la voluntad de Dios, queremos conocer cuál es esa voluntad de Dios. Pero una pregunta es, ¿estamos dispuestas realmente a vivirla? David en uno de los salmos dijo, enséñame a hacer tu voluntad. Si les vemos el Salmo 143:10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Este pasaje nos da una idea de que debemos aprender a hacer la voluntad de Dios. No es algo que viene del aire, no, es algo que lo podemos aprender. Pero ¿qué significa esto en sí? Voluntad es hacer con libertad lo que se desea, esperando un resultado. Si alguna de las hermanas me quiere apoyar en leer en Romanos 12, el versículo 1 y 2, bien puede, hermana, la que tenga la disposición. Ya aquí, hermanita. Lo tenemos, hermanita. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, amada Mayra. Pues la voluntad de Dios, como lo dice aquí, es que dediquemos nuestra vida a Él, que hagamos todo lo que a Él le agrada. No, la voluntad de Dios no consiste en que a veces decimos, bueno, voy a orar por cierta petición, por cierto proyecto, y si es la voluntad de Dios, se va a realizar. Pues según lo que nos enseña la Biblia, no es así. La voluntad de Dios ya está revelada y es que hagamos su voluntad. Para lograrlo, nuestra mente tiene que ser renovada por el poder de la palabra de Dios. Y en este proceso tenemos algo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a responder libremente en la obediencia a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a vivir como Él quiere que nosotras vivamos y hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero también requiere valentía de nuestra parte, amadas hermanas, porque implica que pongamos a un lado nuestra propia voluntad y esto no todo el tiempo va a ser fácil, pero cuando creemos en la palabra de Dios sabemos que va a ser lo mejor para nuestras vidas. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se sometió a la voluntad de su Padre. Y esto significó que él tenía que padecer hasta la muerte y muerte de cruz. Y pues no solamente la muerte, sino todos los desprecios que tuvo que sufrir y dolores en vida, ¿no? Hasta que llegó el momento de su muerte. Y gracias a someterse a la voluntad de su Padre, trajo a nosotros salvación. Entonces, someterse a la voluntad de Dios siempre va a ser para un buen fin. Miremos en el punto número 10 que encontramos que una mujer genuina vive en victoria. La palabra de Dios nos enseña que nuestras vidas como cristianas deben ser de victoria, ¿verdad? No de amargura, pero algunas veces no es así, algunas veces hay cosas que no nos salen como quisiéramos. Pero reflexionemos en lo siguiente, ¿estamos luchando por la victoria o estamos luchando en victoria? Aunque son términos que parecieran ser iguales, son totalmente diferentes. Por lo general, nosotros luchamos por algo, pero no tenemos la victoria ya en nuestra lucha.
En el momento en que luchamos para conseguir la victoria en nuestras vidas, nosotras simplemente lo estamos haciendo con nuestras fuerzas. Y cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas, ponemos en duda el poder de Jesús. A veces nos enfocamos demasiado en el problema y olvidamos el hecho de que Cristo ya triunfó, ya llevó nuestras dolencias, ya llevó nuestras cargas, nuestros problemas en la cruz. Tenemos una victoria garantizada, eso es seguro, pero es cuando aceptamos realmente el regalo de la salvación que Él nos ofrece. Ya esto es una ganancia. Ya esto es una victoria. En la palabra, amadas hermanas, en la Biblia encontramos siempre las instrucciones precisas de cómo actuar ante la adversidad en el momento en que se presente. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que Cristo va enfrente. Miremos lo que nos dice 1 Corintios 15:57, dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él va enfrente de todo. Y yo, esta semana, en mi estado, yo sé que a veces no escribo mucho por los grupos, pero, amadas, yo veo todos los mensajes, yo veo todas las peticiones y los tengo presentes entre una y otras cosas que uno hace, pues a veces queda poco tiempo para escribir. Pero me encantó este meme, ¿verdad? Este mensaje que puso la hermana Sonia esta semana que pasó en su estado, y es que Moisés dijo, ¿y quién soy yo para semejante tarea? Y Dios respondió, yo estaré contigo. Entonces, esto lo tenemos que tener siempre presente. No es quiénes somos nosotras, sino quién está con nosotras. En el punto número 11 encontramos que una mujer genuina ama de verdad. Cuando nosotras aceptamos a Cristo en nuestros corazones, hablamos en el punto número 1 que adquiríamos la identidad y la naturaleza de hijas de Dios en nuestras vidas. Por ende, nuestra vida debe mostrar las cualidades de Dios, y una de las cualidades de Dios es el amor. Si alguna me quiere colaborar con leer Romanos 12, versículos 9 y 10. Yo. Lo leo, manita. Ya. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor paternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Gracias, amada. Vemos que el amor debe ser sin fingimiento, es decir, sin hipocresía, tan sencillo como eso. Siempre haciendo a un lado nuestros propios intereses, procurando siempre el bienestar de quienes nos rodean. Pablo nos dice que es un amor que nace de un corazón puro, de un corazón santificado, libre de motivaciones personales, de motivaciones equivocadas. Es un amor que no es de palabras solamente, ya que el amor no solo se expresa verbalmente. Cuando el amor se expresa solo verbalmente, es una forma de hipocresía. El amor genuino requiere esfuerzo de nuestra parte y significa también de alguna manera ayudar a otros con todo lo que esto implique. Dejar nuestras propias comodidades, invertir tiempo, algunas veces dinero si hace falta para ayudar a alguna persona que lo necesite, algún hermano. Una característica de mostrar amor verdadero es como nos lo dice la Escritura, que es aborreciendo lo malo. También allí estamos demostrando que amamos de verdad cuando aborrecemos lo malo en nuestras vidas. Cuando buscamos hacer lo que es agradable delante de los ojos de Dios, también es una manera de amor.
Así le demostramos el amor a Dios. El amor se completa cuando amamos a nuestro prójimo de igual manera como nos amamos a nosotros mismos. Así también nosotros podemos cumplir los dos más grandes mandamientos que Dios nos dejó, que fue amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotras mismas. Vamos a tener estas dos lecturas. Si alguna hermana quiere participar y leer las primeras de Juan 4:8 y primera de Juan 4:16. Yo, hermana, primera de Juan 4:8. Dice la palabra en primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y también primera de Juan 4:16. Sí, amor. Bueno. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Muchas gracias, amado. Y con esta palabra de Dios vamos al punto número 12, que nos dice que una mujer genuina se refugia en Dios. La palabra refugio en la Biblia tiene una raíz etimológica en el vocablo latino, refugium. Esto, amadas hermanas, se refiere a un lugar que permite refugiarse, cobijarse, o lo que es un sinónimo también, guarecerse. Es decir, en pocas palabras, es un lugar seguro y de protección en el momento en el que nos encontramos frente a posibles peligros. El libro de Proverbios 18, en el capítulo 18, versículo 10, dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Dios, según este versículo, nos está relatando que es una torre alta a la que podemos correr para ponernos a salvo frente a un posible peligro. Entonces, Dios es nuestro refugio. Hoy, y bueno, en todos tiempos hemos vivido tiempos difíciles. Hay cosas que nos angustian, particularmente en estos momentos, ¿no? Sobre todo el tema de mantenernos con salud. Y probablemente, pues aparte de esto, podamos estar enfrentando problemas familiares, económicos, físicos, laborales, en nuestro matrimonio. Sí, tantas cosas que se nos pueden presentar que sería el posible peligro. Y quizás la reacción en el momento sea buscar esa paz y esa tranquilidad en cosas materiales o en personas. A veces decimos, bueno, quiero desahogarme con alguien y contarle mis problemas a alguna persona. Pero de repente esa persona puede tener muy buena intención de ayudar, pero va a ser una ayuda momentánea. Cuando buscamos a Dios en oración, buscamos refugiarnos en Él y en su palabra, vamos a encontrar la respuesta a cualquier situación que estemos enfrentando, amadas. Vamos a tener realmente paz. Cuando David escribió el Salmo 59, según lo que relata, ¿verdad? Esa escritura, él está huyendo del rey Saúl, porque el rey Saúl lo quería matar. Pero él se escondía en cuevas, aunque se escondiera en cuevas, en cualquier lugar, su paz realmente era el resultado de la confianza que tenía en Dios. Él sabía que Dios era su refugio. Él sabía que podía descansar en Él y estar seguro, como nos lo dice en el Salmo 59, 17. Dice: fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios,
mi refugio, el Dios de mi misericordia. Miremos el punto número 13, amadas hermanas, y sería el último punto en este estudio. Y es que una mujer genuina tiene una actitud conforme al diseño de Dios. Una de las áreas de nuestras vidas que muchas veces nos cuesta más trabajo es la actitud, es tener una actitud correcta, ¿no? Una actitud que sea conforme al diseño de Dios. Pero ¿qué es la actitud en sí? Es la disposición de ánimo manifestada de alguna manera. Es una manera de estar dispuesta a comportarnos o a obrar de alguna manera. Nuestra actitud puede tener muchas caras, puede ser una actitud positiva, negativa, una actitud amorosa, una actitud dispuesta, una actitud indispuesta, servicial o no. Y así puede tener muchas caras la actitud. Pero nosotras somos responsables de la actitud que tenemos. ¿Y cuál es el parámetro principal que debemos tener en cuenta para tener una buena actitud o una actitud conforme a Dios? Esta respuesta la encontramos en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 7. Si alguna de mis amadas hermanas quiere participar, lo puede leer. Sí, aquí lo va a leer la hermanita Marisol. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Gracias, amada Marisol. Voy a leer aquí este mismo pasaje en la Nueva Versión Internacional. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. La actitud, amadas de nosotras, debería ser como la actitud de Jesús. Jesús mantuvo siempre la actitud correcta en cada posición y en cada situación. Él oraba por todo y no se preocupaba por nada. Nosotros también debemos de buscar esa dirección de Dios en cada aspecto de nuestra vida, permitirle que obre su voluntad perfecta en nosotras. La actitud de Dios, de Jesús, nunca fue la de dañar a nadie. Su objetivo siempre fue complacer a Dios en todo lo que Dios requería. En lugar de hacer su propia voluntad, hizo la voluntad de su Padre. Las situaciones difíciles que se presentan cada día siempre se van a presentar, van a ser parte de nuestra vida. Pero lo importante es cómo nosotros podemos reaccionar ante esto. En medio de las pruebas, vemos que Jesús fue paciente. En el sufrimiento vemos que Jesús tenía esperanza. Siendo hijo de Dios, vemos que Jesús fue humilde, tuvo una actitud humilde. Incluso en medio de las burlas y los abusos, él nunca respondió con maldición. Siempre encomendó la causa a Dios, que es el único que puede juzgar justamente. Es realmente nuestro ejemplo a seguir. Este cambio de actitud en cada una de nosotras, amadas, puede llegar a ser un gran desafío. Pero una mujer genuina, como nosotras, ¿verdad? Debemos actuar conforme al linaje divino al que nosotras pertenecemos, como hijas de Dios. La manera de reaccionar ante las adversidades debe ser
diferente a la que teníamos antes de conocer a Cristo. Ahora debemos actuar con la actitud correcta. Juan, en el capítulo 6, verso 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabras de Jesús. En Primera de Pedro 2:23 nos dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. En conclusión, amadas hermanas, podemos recordar, número 1, que si hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos unas mujeres genuinas con un linaje divino. Debemos buscar agradar y obedecer a Dios, incluso si esto significa ir contra la corriente de este mundo y contra nuestros propios deseos. 2, debemos tener una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. De esta manera nosotros podemos aprender a reconocer la voz de Dios. Debemos ser obedientes a la instrucción de Dios, la instrucción que Él nos da por medio de su palabra, que es la Biblia. No debemos perder el enfoque, no permitamos que la duda o el temor apaguen la voz de Dios y busquemos ser partícipes de los milagros y del poder de Dios. Llenémonos todos los días de la palabra de Dios, de cosas que den vida, que edifiquen a nuestras vidas. Debemos alinear nuestros pensamientos a la palabra de Dios, ser obedientes. Así, amadas, vamos a poder vivir cada día conforme a su voluntad, que siempre va a ser buena, agradable y perfecta, como lo dice su santa palabra. Cuando nuestra prioridad sea estar en la presencia de Dios, vamos a poder experimentar el verdadero gozo y la verdadera paz. Esta paz que viene a consecuencia de la confianza plena que tenemos en su palabra. Esa palabra que nos da dirección cada día, en cada aspecto de nuestras vidas. Todo lo que hagamos será agradable ante los ojos de Dios si podemos cumplir con esto. Que estar en su presencia sea nuestra prioridad cada día, amado. ¿Cómo está nuestra vida hoy? Es un instrumento santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, amada. Que esa sea nuestra meta. Yo sé que somos soñadoras y queremos lograr tantas cosas, pero esta es una buena meta para tener. Tener esa meta de poder ser usadas por Dios y poder ser instrumentos de honra y hacer la diferencia. Si queremos ser fieles a Dios, tenemos que darle ese primer lugar, entregarnos por completo, rindiendo nuestras vidas a Cristo, siendo obedientes a su voluntad. Tener la intención en nuestros corazones de ser fieles a Dios no es suficiente. Es bueno, sí, es muy bueno, es un gran paso, pero no es suficiente. Ser fiel requiere en gran parte de ser valientes para tomar acción constantemente cada vez que enfrentamos esos desafíos. Y en vez de obedecer a nuestras emociones, obedecer a Dios. Seamos valientes cada día. Dios promete estar con nosotras en todo momento, como lo hizo con Daniel, con David, con Ana, con María. Por muy grande o difícil que parezca esa meta de dedicar más tiempo a Dios cada día, lo podemos lograr. Si confiamos en Dios, nos sometemos a su voluntad, lo vamos a poder lograr. Recordemos que no es quienes somos, sino quién está con nosotros.
Y si conversar con Dios no ha sido parte de nuestra vida cada día, pues tenemos un nuevo día hoy para empezar, ¿no? A cultivar esa relación íntima con Él, para poder disfrutar de esas bendiciones que vienen por el resultado de poner a Dios primero en todo. Él siempre está esperando con los brazos abiertos. Vamos a tener esa seguridad de que si vivimos con Dios y si vivimos como Él quiere que lo hagamos, el resultado va a ser tener una buena vida, agradable y perfecta. Dios es amor y lo manifestó a nosotras enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Hay demasiado amor fingido en el mundo como para nosotras también hacerlo. Debemos amar de verdad, como lo veíamos en el punto número 11. Recordemos que Dios es nuestro refugio. Corramos a Él cada vez que estemos pasando por alguna adversidad. Él nos ama y siempre va a cuidar de nosotras. Y pues recordemos que la actitud de Cristo fue motivada por su amor hacia nosotras. Ahora nos corresponde a nosotras esa misma actitud, motivada por el amor a Dios y el amor a los demás. Oremos, amadas, para que mediante el Espíritu Santo que Él nos ha regalado, pueda poner en nosotras esa misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Gracias, amadas hermanas, que tengan una excelente noche.